el anciano Steven Javier es un hombre de Dios. Ay. Pero el hecho de que sea un hombre de Dios no significa que tenga la verdad absoluta. La situación que el pueblo de Dios necesita saber es, cuando está interpretando en vivo, la sierva Yamín Mateo dice muchas cosas que no son de la interpretación. O sea, usted quiere decir que lo que ella interpreta no lo interpreta por el Espíritu. Una cosa muy lejos de lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Entonces, yo he tratado en privado de comunicarme, mas la respuesta que he recibido es que él la ha aprobado y que nadie le hable de Yamín. ¿Sabes por qué la interpretación tuya vino por ahí? Porque todo el mundo, todo el que estaba en esa actividad estaba haciendo guerra a los demonios. Bueno, esa interpretación que ella dio en el martes 13, ahí lamentablemente la sierva no pegó ni una sola palabra. En esa interpretación del martes 13. Lo que pasa es que como el pueblo de Dios vive muchas veces en emoción, todo el mundo dice amén, ella anda con Steven, la gente entiende que como ella anda con Steven, todo lo que ella dice es de Dios. Bendiciones, mi gente de Generación Victoriosa. Es un honor y una bendición poder llegar hacia ustedes a través de un video más. Bendecimos a toda nuestra audiencia que fielmente sigue nuestro contenido. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que le dé like y que comparta nuestro contenido. Como cada ocasión, el Señor nos permite poder llegar hacia ustedes con un contenido más. En esta ocasión nos acompaña un pastor que tiene algo que contarle a nuestra audiencia, que tiene algo que contarle a nuestro público y al mundo. Yo voy a dejar que él se presente para que salude a la audiencia y continuamos con el conversatorio de esta ocasión. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dé su nombre a la audiencia y salúdela, por favor. Dios bendiga al pueblo de Dios de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le habla con ustedes el pastor Severino Paredes desde la terrena de Samaná. Amén. Casado con Rubester Drullar de Paredes por la misericordia de Dios. Santo es el Señor. Amén. Es muy fuerte lo que vamos a hablar, que yo no sé por dónde voy a entrar, pero vamos a entrar. Vamos a hablar, la Biblia habla, ministro, acerca de la interpretación de las lenguas. Es importante conocer que las interpretaciones de la lengua vienen por el mismo Espíritu. Y yo creo que a través de lo que el ministro Paredes nos va a comentar acerca de la interpretación, él tiene testimonio de la interpretación de lengua y él va a aclarar ciertas cosas que usted necesita usted necesita escuchar, usted necesita comprender. Ministro, para usted, ¿qué es la interpretación de lengua o qué es el interpretar lenguas? Santo es el Señor. Dios siga bendiciendo a la audiencia de una manera sobrenatural. En esta tarde queremos compartir, como usted me está preguntando, sobre lo que es la interpretación de lengua. Sí. Es un don que la Biblia lo relata específicamente en el libro de Corintios capítulo 12. Dice la palabra que a uno le dio género de lengua, pero a otro le dio interpretación de lengua. Santo es el Señor. También en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, específicamente habla de lo que es el don de interpretación de lengua. Y da una señal, Corintios 14, a la altura de su versículo 22, dice que el que interpreta la lengua tiene que ser por señal, porque no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces, en esta tarde queremos compartir con la audiencia y por la palabra demostrarle verdaderamente cómo es que se puede identificar cuando alguien verdaderamente interpreta o no lengua de parte de Dios. Antes de que usted caiga ahí, quiero hacerle una pregunta, ministro.
La Biblia dice, Pablo hablando, que si no hay un intérprete a la hora de hablar lengua, que es mejor que se calle. ¿Qué usted dice con todas esas personas que hablan más lengua, como decimos comúnmente, que los corintios, pero no se le entiende absolutamente nada y lo que muchas veces trae confusión en el pueblo de Dios? Amén. Santo sea el Señor. Sea el nombre de Dios glorificado. La palabra establece en el libro de Corintios 14. Usted allá que está en su casa puede detenerse y leer. Ahí habla el orden de cómo se debe de hablar en lengua. Recordemos que el Espíritu Santo es totalmente un orden que está establecido en la tierra, dejado por Dios, santo es el Señor, un mandato que dio Jesús a cada uno de nosotros. Pero acontece que nuestra congregación, en nuestras iglesias, muchas veces por la falta de conocimiento, muchas personas hablan en lengua, pero nadie entiende. Sí. Sin embargo, Pablo da una advertencia y dice que si no hay un intérprete, entonces calle en la congregación y hable lengua para sí. Hay que dejar un punto claro, no se puede prohibir que se hable lengua en la congregación. Lo que sí, por la palabra entendemos que si no hay un intérprete y alguien en ese momento, impulsado por el Espíritu Santo, comienza a hablar en lengua de parte de Dios, puede hablarla para sí mismo. ¿Cómo la puede hablar? Apartándose el micrófono, tal como la Biblia lo establece. Sí. Porque si no hay un intérprete, no soy yo que lo estoy diciendo, usted va a las Escrituras y se va a dar cuenta que dice la misma palabra, que si no hay quien interprete la lengua, entonces tiene que callar en la congregación, porque ni siquiera va a ser de provecho para la iglesia, porque nadie le entiende. Entonces dice la palabra que cómo puede el oyente decir amén si no entiende lo que se le dice. Y estamos hablando por la Escritura, un tema muy delicado, ya que probablemente si hay un don que se está manifestando en este tiempo, ahora mismo, ese don de hablar en lengua. Lo único que hay que hacer es quien interprete la lengua. Wow, muy fuerte. Quería caer allá. Usted tiene el don de la interpretación de la lengua. ¿Cómo, obviamente, el don de interpretación de lengua es dado por el mismo Espíritu quien da la lengua? ¿Cómo usted se dio de cuenta? Quisiera que hablemos un poquito de su llamamiento en el Señor, en el momento que el Señor lo llama y le entrega ese don o ese ministerio de interpretación de lengua. ¿En qué momento usted se dio de cuenta que usted pudo interpretar las lenguas angelicales? Santo es el Señor. Amén. La lengua, para ser específico, yo crecí, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, instruido en una familia cristiana y hasta el día de hoy pertenezco a lo que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios, nunca me he apartado de los caminos. Qué bueno. Crecí, nací y hasta hoy me mantengo. Amén. Vengo de una iglesia específicamente que se llama Templo Bíblico. Es una iglesia donde se enseña mucho de la palabra, pero no tenemos así, o no nos enseñaban lo que era buscar a Dios en el secreto, como ir a los montes, como los cilicios, sí, como los ayunos. Entonces, yo entro luego aquí a la iglesia pentecostal o sana doctrina, como nos llamamos. Amén. Entonces, una vez que entro a la iglesia, yo me encuentro con una realidad. Y es una realidad, la realidad que me encuentro es que cada vez que alguien me iba a ministrar o yo iba a una campaña, sí, el predicador comenzaba a hablar en lengua. Yo no entendía, pero sabía por la Escritura que si yo contradecía, entonces podría entrar en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue ahí que yo comencé en el secreto a pedirle a Dios que si estaba en su voluntad, que me diera el don de interpretación de lengua. Porque veía que muchas personas me ministraban o en diferentes actividades hablaban en lengua, pero sí, nadie decía lo que estaba diciendo. Ajá. Y uno como cristiano, uno le comenzaba a causar curiosidad
uno quería saber qué se estaba diciendo, porque yo entendía por la palabra que sí estaba ese don, pero también entendía que debería haber un intérprete para cuando se dirigían a una persona, que el intérprete se encargara de decirle específicamente lo que le estaba diciendo la persona que le estaba hablando en lengua de parte del Espíritu Santo. Tremendo, muy fuerte. ¿Y en qué momento el Señor le entrega ese ministerio o ese don de interpretación de lengua? O sea, alguien habló en lengua en el momento donde usted estaba y usted pudo interpretar por medio del Espíritu. ¿Recuerda qué dijo esa persona que usted le interpretó las lenguas por primera vez? Amén, ese es un punto muy interesante, ya que yo recuerdo que en el silencio ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba pidiendo ese don para mí, y lo estaba haciendo tan en el secreto que yo recuerdo que para un 31 de diciembre, específicamente del año 2020, cuando se terminó el culto en la iglesia, toda la iglesia deciden subir a un monte. Sí. Y mi esposa dice que ella quería ir para allá. Iban a pasar la noche hasta la mañana en ese monte. Eso está allá en las terrenas de Samaná, Sí. que se llama el Monte Sinaí. Allá están todas las iglesias y yo subo a ese monte. Específicamente eran como la 1 de la mañana, cuando habían probablemente alrededor de 7 o 8 congregaciones y más o menos de 200 o 150 personas que estaban todos allí reunidos celebrando esa fiesta a Jehová. Y cuando yo estaba ahí, como a la 1:30 o 1:40 de la madrugada de la noche específicamente, yo recuerdo que una mujer, había una lámpara prendida porque estaba muy oscuro, era de noche. Sí. Y cuando ella de repente dice: aquí hay un joven que es de Nagua. Ahora yo estoy viviendo en la terrena, pero específicamente yo vengo de la provincia de Nagua. Sí. Soy de la provincia María Trinidad Sánchez, pero me casé en la terrena y por eso vivo allá. Amén. Okay. Entonces, cuando estamos allá en el monte, ella dice: aquí hay alguien de Nagua que Dios le entrega el don de interpretación de lengua. Yo estaba retirado del grupo a una distancia y todo el mundo hizo silencio. Como nadie salió, la mujer vuelve y responde y dice: aquí hay una persona de Nagua y es la única persona que está aquí que es de Nagua, que Dios por su misericordia hoy le entrega el don de interpretación de lengua. Wow. Yo recuerdo que yo me pongo como nervioso, no estoy entendiendo lo que está pasando, y mi esposa me dice, sin saber, es contigo que Dios está hablando, porque aquí no hay otra persona que sea de Nagua que no sea tú. Entonces yo recuerdo que esa mujer me dice: ¿tú quieres que el Espíritu Santo te llame por tu nombre? Y en ese momento yo recuerdo que yo me paré. Y de donde yo estaba, que yo comencé a caminar, ella me dijo: ven, que es a ti que Dios te ha entregado ese don. Y yo recuerdo que yo pasé. Ella ungió su mano con aceite, hizo una imposición de mano sobre mí y me dijo: recibe lo que tú has pedido en el secreto de parte de Dios. Recibe ese don de interpretación de lengua. Yo recuerdo que ahí mismo, en ese escenario, ya eran más o menos casi las 2 de la mañana, cuando comenzó una mujer a hablar en lengua, y ahí yo comencé a entender todo lo que el Espíritu estaba diciendo. Wow. Pero comienzo a entender con nombre, su nombre, su apellido, incluso la interpretación que la mujer estaba hablando en lengua, era de una señora que se llama Brenda Vilorio, que estaba muy turbada por un diagnóstico médico que le dieron, que tenía cáncer. Wow. Un comienzo de cáncer. Y ella tenía ese diagnóstico médico en un gavetero de su casa, específicamente en la primera gaveta de abajo. Santo es el Señor. Y yo recuerdo que en esa interpretación yo tuve que interpretar eso. Y desde ahí fue que ya yo comencé a lo que es ese don de interpretación de lengua, como la Biblia lo establece. Quisiera que nos hable un poquito de algo que está sucediendo en lo que es en el mundo cristiano y en específico
con un predicador muy famoso llamado Stephen Javier. Él tiene una intérprete y usted por el Espíritu se ha dado de cuenta de que lo que ella interpreta está muy lejos de la realidad. Pero antes de que usted me conteste ese comentario que acabo de hacer, quisiera decirle que Stephen Javier, podríamos decir que es alguien muy reconocido y que si usted está preparado para aguantar, como decimos nosotros dominicanamente, los chuchazos, los malos comentarios, porque de ahora en un momento usted se va a dirigir a Stephen Javier y a su intérprete. Amén. Santo es el Señor. Miren, aquí bíblicamente el único grande es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Guay, muy Quien fuerte. le habla es una persona que entiende. Yo no sé para otro, pero para mí, el anciano Stephen Javier es un hombre de Dios. Ay. Pero el hecho de que sea un hombre de Dios no significa que tenga la verdad absoluta en la tierra. Eso es así. Ahora bien, en sí, la situación aquí es que por la misericordia de Dios, Dios me entregó un don de interpretación. Sí. Ella anda con una joven, el cual yo entiendo que también es una sierva de Dios, y por eso es que le vamos a hacer este llamado. Ella también interpreta lenguas de parte de Dios. La situación que el pueblo de Dios necesita saber es que muchas veces, en muchos videos y cuando está interpretando en vivo, la sierva Yamín Mateo dice muchas cosas que no son de la interpretación. Entonces, o sea, usted quiere decir que lo que ella interpreta no lo interpreta por el Espíritu. a veces sí y a veces no. ¿Qué cosa usted ha entendido y se ha dado de cuenta de que ella ha interpretado por el Espíritu y qué otra cosa no? Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba viendo un video de los muchos videos que tienen en las redes, Sí. que donde ella está interpretando. Ella estaba interpretando a una joven y claramente ella le estaba interpretando. Esa joven estaba pasando por un momento de depresión. Ajá. Y ahí, en ese momento, ella estaba interpretando de parte del Espíritu Santo. Lo que pasó fue que luego Stephen siguió hablando en lengua y ella siguió interpretando una cosa muy lejos de lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. O sea, Dios, el Espíritu Santo especifica a través de ese don lo que la joven está aconteciendo. Ajá. Pero luego él sigue hablando en lengua y ella sigue diciendo lo mismo que dijo al principio. Entonces, en ese momento, yo pude interpretar que ya lo que Stephen se estaba dirigiendo al esposo de esa joven, porque la depresión venía porque el esposo estaba con otra Guay. mujer y eso a ella le estaba dando duro en su corazón y eso ella no lo pudo interpretar porque ella se fue por otro lado. Entonces, la situación aquí en lo personal, y ahora yo la voy a hablar por la palabra, para que el pueblo de Dios entienda que no es que se anda buscando matar a nadie, ni que nadie quede mal. Quizá usted en su casa se preguntará, pastor o ministro, ¿por qué usted no buscó la manera, como dice la Biblia, de jalar el hermano o la hermana sola? Tengo para decirle que sí lo hice. En muchas, 3, 4 ocasiones, hice un comunicado, pastor incluso lo han llamado a él, otra joven se ha comunicado con él, y la respuesta que él dio fue que nadie le hable de Yamín porque él la ha aprobado. Amén. Entonces, cuando él dice esa palabra, es como que él tiene una verdad absoluta. Ay, ay, ay. Y aquí viene lo siguiente. Dice la palabra
en el libro de Jeremías capítulo 28, que Ananías y Jeremías tuvieron una confrontación. Dos profetas que están de parte de Dios. Sí. Dios le dice una palabra a Jeremías y Ananías contradice la palabra que Dios hubiese hablado con Jeremías. Incluso dice la palabra que le quitó el yugo de madera y delante de los sacerdotes humilló al profeta Jeremías. Dice la palabra que Jeremías se fue, pero volvió palabra de Jehová a Jeremías. Y cuando Jeremías regresa, entonces le dice a él: lo que tú has hecho, así te dice Jehová, que en 7 meses tú vas a morir. O sea, le quiero decir con esto al pueblo de Dios: cuando un hombre de Dios contradice lo que otro hombre de Dios está diciendo, Dios tiene que decir con quién está. ¿Cómo lo dice? Con una señal. Amén. Usted lee la historia del profeta Elías y los 400 profetas, y hubo una señal que identificó con quién estaba Dios. Entonces, yo he tratado en privado de comunicarme, mas la respuesta que he recibido es que él ha aprobado y que nadie le hable de Yamín. Yo entiendo, Steven Javier, que ella ha crecido al lado tuyo, que te ha sido leal a ti, que es una muchacha que hasta ahora se mantiene alrededor de ti. Pero si yo he tratado de decirte que no es que yo te voy a decir, no porque ella hizo esto, yo tengo que demostrar con evidencia de que eso es así. Amén. Entonces yo lo que quiero aclarar aquí es lo siguiente: yo estoy en la disposición, en cualquier actividad que hagan, ojalá sea él mismo que hable lengua o cualquier otro, yo iría a esa actividad, que le entreguen un micrófono a ella y que me entreguen uno a mí públicamente, y en ese momento el pueblo de Dios se dará cuenta, no por palabras, sino por señales, verdaderamente con quién Dios está. Porque aquí hay una situación muy peligrosa. Pero muy peligrosa. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 4: examinar los espíritus a ver si vienen de Dios. Amén. Entonces el pueblo de Dios tiene que entender que la misma palabra dice: no creáis a todo espíritu, sino examinar los espíritus a ver si vienen de Dios. Pastor, ¿a qué otra persona Yamín le ha interpretado? ¿O ella solamente le interpreta a Steven Javier? Bueno, normalmente ella le interpreta a Steven, pero de vez en cuando ella interpreta a otra persona. De hecho, en la actividad que se hizo en el martes 13, ella estaba interpretando a alguien que estaba hablando ahí. Pero como la actividad se trataba de echar el pleito con los satanistas, con los demonios, ustedes buscan ese video y en la interpretación ella comienza a interpretar que los demonios no se pueden abrazar, que los demonios, usted no puede familiarizarse con los demonios. Entonces, mira, sierva de Jesucristo, de Dios Altísimo. ¿Tú sabes por qué la interpretación tuya vino por ahí? Porque todo el mundo, todo el que estaba en esa actividad estaba haciendo guerra a los demonios. Entonces, como estás en esa actividad que están haciendo guerra a los demonios, tú te paras a interpretar que los demonios no se abrazan, que mucha gente abraza a los demonios, porque esa actividad se trataba de eso. Entonces, ahí es que el pueblo de Dios está confundido. Muchas veces el Espíritu Santo está diciendo algo muy lejos de lo que nosotros pensamos. O sea, vamos por parte, pastor. Lo que ella interpretaba en el martes 13, pero ¿qué ella interpretó que estaba muy lejos de la realidad? O lo que ella estaba interpretando, lo interpretaba por un uso de razón humano. Bueno, esa interpretación que ella dio en el martes 13, ahí lamentablemente la sierva no pegó ni una sola palabra. En esa interpretación del martes 13. Lo que pasa es que como el pueblo de Dios vive muchas veces en emoción, todo el mundo dice amén, ella anda con Steven, la gente entiende que como ella anda con Steven, todo lo que ella dice es de Dios.
Ahora yo quiero que usted, que me está escuchando, usted puede escribir a este canal. Cuando usted ha visto un video que ella haya comprometido ese don que Dios le entregó. Es muy fácil usted interpretar cuando usted solamente va a interpretarle la lengua a una gente y usted le dice, dice Dios que siga avanzando, dice Dios que no tire la toalla, dice Dios que tú has derramado muchas lágrimas, dice Dios que siga caminando. Así es muy fácil porque así no hay forma de equivocarse. Llamen, eso son profecías universales. Tú tienes que entender, Yamin, que ese tipo de palabras que tú utilizas, dicho por el mismo Steven, que fue a una entrevista, que yo estuve viendo esa entrevista, y Steven dijo una realidad en esa entrevista que la pueden buscar en el canal de YouTube. Steven dijo en esa entrevista, el que interpreta no anda con palabras comunes y corrientes, porque el Espíritu Santo no anda utilizando palabras como muy de la tierra, sino son palabras que tengan peso, palabras que casi ni aquí se mencionan, porque es que tienen que tener peso. Santo es el Señor. Estamos hablando de la interpretación de lo más sagrado que hay en la tierra, es el Espíritu Santo. Entonces Yamin, extrañamente, interpreta como hay muchos profetas. Se paran, Dios está contigo, Dios ha visto tu lágrima, Dios ha visto tu proceso. Yo quiero que alguien me diga que esté llevando un evangelio más o menos como dice la palabra, que en este camino no haya derramado lágrimas, que en este camino no haya tenido proceso. Yo quiero que alguien me diga que verdaderamente sea cristiano. ¿Quién en este camino no ha tenido un momento donde usted diga, yo estoy a punto de tirar la toalla? O sea, todo el que verdaderamente ama a Dios y ha estado dispuesto a pagar el precio de la salvación, todas esas cosas le acontecen. Entonces, ¿qué pasa? Y eso no es profecía, pastor, eso es convicción humana. Eso es convicción humana, pero lo usan como profecía y como el pueblo muchas veces carece de conocimiento, a eso nosotros le llamamos profeta y a eso le llamamos interpretación. Dios. Entonces, usted que me está escuchando, usted sabe que si usted lleva este evangelio y trata de salvarse, todas esas cosas a usted le van a acontecer en este camino. Entonces, Yamin, específicamente en el martes 13, tú no dijiste nada que tenía que ver con la interpretación del Espíritu Santo. Tú hiciste eso porque eso era lo mismo que se estaba haciendo ahí. Entonces, yo creo que es hora, Yamin, de que tú reflexiones. Ahora bien, si usted, Steven Javier, y usted, señorita Yamin, entiende que lo que se está diciendo aquí es una mentira, yo le hago el llamado públicamente, sea en San Cristóbal, sea en la capital, sea allá en la iglesia donde la pastora, santo es el Señor, Evelyn Montero, que usted me invite y yo con mucho gusto voy ahí. Usted le entrega un micrófono a su intérprete Yamin, a quien usted ha aprobado, y yo voy a agarrar otro micrófono y ahí uno de los dos tiene que quedar en vergüenza. Guay. Yo estoy dispuesto a ir y desmentir todas esas interpretaciones. Simplemente ella lo hace para que usted quede bien. Porque ella lo quiere tanto que le está haciendo daño. Wow. Porque muchas de las cosas que ella hace en esas interpretaciones es para que Steven Javier quede bien. Pero ella sabiendo delante de Dios que lo que está diciendo está muy lejos de lo que el Espíritu Santo está hablando. Eso, la Biblia dice que hay un solo pecado que no es perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En las interpretaciones de lengua, ¿se puede blasfemiar contra el Espíritu Santo? Bueno, dice la palabra que Jesús dio una advertencia sobre lo que era la blasfemia. Bíblicamente los fariseos lo estaban acusando de que él sacaba demonios por el príncipe de Beelzebú. Y él le dijo, miren, yo no saco demonios por el príncipe de Beelzebú. Le da una explicación, pero luego dice algo muy interesante. Y este punto, qué bueno que usted me hace la pregunta, porque cada persona que está ahí y que va a escuchar este video tiene que saber. Cuando Jesús hace esa advertencia, le dice, miren, blasfemen contra el Padre y se le va a perdonar. Guay. Blasfemen contra el Hijo y le será perdonado.
pero hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Los fariseos en ese momento se callaron porque ellos entendían que otra palabra más se le podía aplicar a ellos como una blasfemia. Si usted se va a la Biblia, usted se va a encontrar, cuando usted insiste en que algo no es de Dios, entonces usted está provocando una blasfemia contra el Espíritu Santo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué espíritu profetizan los profetas? Se supone que un profeta de Dios tiene que profetizar de parte del Espíritu Santo. Así es. Ahora bien, la Biblia habla que se levantarán falsos profetas, que se levantarán falsos maestros. ¿Y cuáles son esos que contrarrestan a esos falsos profetas? Otro profeta que se levante de parte de Dios. ¿Cómo? Con las señales. Cuando un profeta contradice una profecía, Dios tiene que decir con quién está. Muy fuerte. Porque tanto el falso profeta como el verdadero profeta van a profetizar. Ahora bien, ya cuando ambos profetizan y uno de los dos dice, lo que tú haces no viene de parte del Espíritu Santo, entonces Dios tiene que decir verdaderamente qué profeta está profetizando de parte de Dios. Porque la situación aquí es que dice Jesús en Mateo 24, del 7 y el 8 en adelante, que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces, cuando la sierva Yamín se para a interpretar a Steven, es como si fuera profetizando. Sí. Entonces, eso de cierta forma está engañando a mucha gente. Al pueblo. Porque el pueblo entiende que lo que se le está diciendo es de Dios. Wow. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Con otro intérprete. Cuando un falso profeta se levanta, ¿qué dice la Biblia en Ezequiel 13? Dios habló con Ezequiel, libro de Ezequiel 13, usted en su casa lo puede leer. Dice la palabra, que vino palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo, Ezequiel, ve y profetiza contra los profetas que han visto vanidad y adivinación mentirosa, que dicen que yo lo envié cuando yo a ellos nunca lo he enviado, y que andan profetizando de su propio corazón. Ahí estamos viendo que un profeta entonces tiene que contrarrestar al otro profeta, sí, porque hay uno que no es de Dios y otro que no es de Dios. Entonces, Steven, si tú no eres intérprete, tú sabes que tú te puedes buscar un problema con el Espíritu Santo asegurando algo de que lo que tú no conoces. Wow. Porque tú le tienes una lealtad tan grande, tú entiendes que ella nunca va a hacer algo así, pero aquí no se trata de que lo haga o no. Aquí se trata de que va a haber señales que lo que está aconteciendo probablemente le puede hacer daño a tu ministerio. Porque tú entiendes que cuando ella está interpretando y tú estás hablando en lengua, de cierta forma, eso ayuda al ministerio. Y yo te diría que sí, ayuda al ministerio siempre y cuando lo que se interprete sea verdad. Y no sea un invento para que tú quedes bien. Wow. Entonces, yo entiendo, vuelvo y repito, el pueblo de Dios, con esto no queremos matar a nadie. Vuelvo y lo repito, yo traté en privado. Incluso yo tengo una nota de voz en mi teléfono que me la mandó Steven Javier. Se la mandó a una sierva para que me la pasara a mí. Cuando yo le hice el comunicado, cuando él estaba predicando en Colombia y yo interpreté desde la casa, tengo más de 5 o 6 testigos que estaban ahí, que venía un terremoto para Marruecos. ¿Dónde él estaba? En Colombia estaba predicando ese día. Steven estaba en Colombia. Y yo lo estaba viendo por YouTube. En mi casa. Entonces ahí ese día yo interpreté. Yo recuerdo que cuando interpreto lo que él dice, le digo a los que están al lado mío, mire, el Espíritu Santo está diciendo que viene un terremoto para la isla de Marruecos y va a ser grande lo que va a acontecer ahí. Y para los Emiratos Árabes, porque los Emiratos Árabes no quieren saber de Israel. Por cuanto ellos odian a Israel, Dios no está con ellos. Entonces yo interpreté todo eso y al otro día, la gloria es de Dios. Vino ese terremoto específicamente en la isla de Marruecos. Wow. Y derribó todo. Pero ya eso incluso hasta se escribió, le mandamos el comunicado a una joven que le mandó, santo es el Señor, el corte que un joven de la iglesia lo hizo, donde él dijo eso en lengua. Y eso ahí mismo aconteció. La situación es que son tantas cosas las que muchas veces Steven dice en lengua, hablando y el Espíritu profetizando y diciendo,
pero la intérprete está muy lejos de lo que él dice. O sea, el intérprete siempre se mantiene en lo mismo para ella no quedar mal, porque ella sabe de su propio corazón que es muy fácil usted decir, está lloviendo o va a llover cuando usted ve que está cayendo lluvia, pero no es tan sencillo usted va a decir mañana va a llover, porque usted sabe que si mañana no llueve, usted puede tener problemas. Pastor, usted tiene testimonio, porque algo que me comunicabas, que a pesar de que es intérprete, es un intérprete con señal. ¿Usted podría darnos testimonio de que su interpretación con señal y que usted tiene evidencia de algo que haya sucedido en una prédica, en un testimonio o en algo que tuvo usted que interpretarlo y así mismo sucedió? Amén, no uno, muchos. Y no es que yo interpreto con señales, es que la Biblia dice que el intérprete tiene que interpretar con señales, porque esto no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces, dentro del pueblo de Dios, es que más incredulidad hay. ¿A causa de qué? A causa de la misma, de los tantos falsos profetas, tantas cosas que se ven que ya el pueblo no sabe quién creer. Entonces, cuando el pueblo se ve atrapado en una situación así, ¿qué Dios tiene que hacer? Dios tiene que dar señal con quién él está. Sí. Amén. Porque yo he visto gente que han salido de un punto de droga y el pueblo entero se mueve y todo el mundo dice gloria. Y son espíritus que se mueven, que confunden al pueblo. Sí. Y el pueblo de Dios tiene que saber todo esto. Entonces, por ejemplo, oiga, yo soy de Las Terrenas. Yo conocí a un pastor a través de las redes sociales, que un hermano de la iglesia fue específicamente que lo conoció a él. Él me pasó un video que ese pastor habló algo en lengua. Sí. Y yo le dije, mira, él está diciendo así, así. Y el joven, no sé cómo, consiguió el número de ese pastor. Ese pastor... Del pastor que habló la lengua. Específicamente, que habló la lengua, es de la provincia de Barahona. Nos comunicamos. ¿Y qué dijo él? Ese día el pastor estaba hablando en lengua y dentro de lo que dijo fue algo muy, muy interesante, que de hecho estaba hablando sobre Santiago Matías. Ustedes están viendo lo que está aconteciendo, un escándalo que se ha puesto ahí. Y el pastor estaba hablando de eso y otras cosas que ya el pastor tiene conocimiento, que luego el mismo pastor es quien la va a sacar a la luz. Sí. Entonces ahí yo recuerdo que me comunico con el pastor y llego a su congregación. Y alguien se pone a hablar en lengua, un joven de la iglesia, y luego habla el pastor. Cuando yo interpreto en lengua lo que está pasando, no fue que yo dije, aquí hay alguien que se llama María, porque esa es otra, algunos predicadores van a ver si la pegan. Aquí hay alguien que se llame Antonio, aquí hay una María. Hay mucho. El día que le aparezcan 3 y 4, usted tiene que saber lo que usted va a hacer. ¿Qué pasa? Yo interpreto con nombre y apellido y no hay una persona de testigo, no. Son más de 30 personas que estaban ahí. Cuando yo me paré públicamente e interpreté, digo, pastor, a usted están a punto de sacarlo de la congregación. Hay una pastora que se llama fulana de tal, con nombre y apellido, me reservo el nombre aquí, porque hay que tener el principio y ser discreto. Hay otro pastor que se llama fulano de tal, y han llamado a su pastor, a su amigo, que es un pastor que vive fuera de aquí, que fue quien fundó esa congregación, y el pastor quedó de ahora establecido ahí, porque se fue allá. Entonces lo llamaron a él y le hablaron una mentira del pastor de Barahona, de tal manera que esa mentira la convirtieron en una verdad. Entonces yo me paro e interpreto todo eso, le digo a la iglesia, al pastor, lo que está pasando. Y cuando el pastor vino de allá afuera, antes de venir, el pastor de aquí lo llamó. Sí. Y le dijo, mire, aquí vino alguien, interpretó esto y esto y esto en lengua. Y el pastor le dijo, sí, la pastora fulana a mí me llamó. O sea, eso es evidencia de que esa interpretación vino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo le di el nombre de la pastora que llamó a ese pastor. E incluso qué le dijo.
Y cuando él llamó a ese pastor, él le dijo, sí, la pastora me llamó. Y me dijo así de usted. Yo estaba esperando llegar allá para hablar de eso. O sea, eso es una de las tantas señales que yo he podido participar e interpretar. Son señales. Dice la palabra que las señales seguirán a los que creen. Wow, muy fuerte. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro testimonio de algo que usted haya interpretado y que se haya cumplido al pie de la letra? ¿Podría decirnos? Bueno, hasta ahora la gloria de Dios. Todo lo que por su misericordia ha interpretado. Porque tengo que aclarar un punto. Hay predicadores que andan con sus propios intérpretes. Sí. Con intérpretes privados. Y solamente lo interpretan a ellos. Yo interpreto a todo aquel que hable lengua de parte de Dios. Lo que pasa que a veces no interpreto porque hay personas que hablan lengua pero la hablan mecánica. Ay. Entonces, muchas veces el pueblo se mueve, pero yo sé que no está hablando lengua de parte de Dios. Wow, hermano, impresionante lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano pastor y lo que hace a través de este don de interpretación de lengua. Pastor, qué cosa fuerte que usted pueda comunicarnos o pueda decirnos, usted ha interpretado y que se le ha apretado el pecho, como dicen, de lo digo o no lo digo. Amén, es una pregunta muy interesante. Porque a veces hay cosas que se le hace fácil a uno decirle, pero hay otras que no. O sea, yo recuerdo que fuimos invitados a un retiro que nos invitó una congregación. Cuando vamos a ese retiro, específicamente eso fue en Nagua, pero fue un lugar muy lejano. Bueno, específicamente ese lugar pertenece a San Francisco de Macorís. Es un campo que pertenece a San Francisco de Macorís y se llama Arenoso. Ajá. Yo recuerdo que estando en ese pueblo, tuve que interpretar algo muy difícil. Fue tan difícil que yo tragué en seco. Guay. ¿Por qué? Porque estaba alguien predicando y cuando comienza específicamente la administración, comenzó a hablar en lengua a una joven. Cuando yo interpreto lo que está pasando, Sí. yo mismo dije, algo así no puede suceder. Guay. La hija de una pastora de la congregación estaba viviendo con el marido de su prima hermana, escondido. Y cuando yo interpreto que está viviendo, pero aparte de eso los nombres y el nombre de la otra joven y el esposo de la otra mujer con quien ella estaba viviendo. ¿Y a qué se dedicaba el otro esposo? Y todos eran evangélicos. Sí. Entonces, yo recuerdo que no lo dije en público, pero jalé a la pastora, jalé 3 miembros de la congregación. Pastor, y en el momento que usted estaba como intérprete en esa ocasión, en esa actividad. Ellos no sabían que había intérprete. Yo no sabía. Ellos no sabían. Okay. Es que yo normalmente me quedo sentado y muy en silencio porque somos de cielo apacible. Ok. No somos de que lo hubiesen llamado para interpretar porque es algo fuerte y que en caso de que usted hubiese estado interpretando la actividad o la persona que estaba predicando o profetizando, hablando en lengua, el pueblo iba a sentir de que iba a haber un un intervalo. Interpretó esto, pero esto no lo quiso interpretar. Entonces, ¿qué pasó ahí? En cuanto a eso que usted le dijo a la pastora de que había un problema familiar, en que es muy vergonzoso, diríamos. Yo la jalé en privado con 2 líderes de la iglesia. Cuando yo le comuniqué eso, ella se quedó mirándome. Y yo recuerdo que lo único que salió de su boca fue que ella dijo, ¿cómo algo así Dios lo puede sacar a la luz? Ya la pastora tenía conocimiento por lo que ella me dijo en ese momento, pero ella no hubiese actuado, porque se trataba de su hija. Sí. Y eso ya sabía que le iba a traer un problema. O sea, ya Dios hubiese tratado con la pastora tenía conocimiento,
pero la pastora no hubiese hablado eso con nadie. Entonces, cuando yo le comunico eso, ella dijo, ¿cómo Dios puede sacar algo hacia la luz? Porque ella entendía que eso era algo muy vergonzoso y algo que estaba muy encubierto, que nadie lo sabía. Entonces, en el momento que yo lo digo, ya hay los dos líderes que yo jalé, en ese momento se enteran y dice uno, ahora yo entiendo por qué su hija tiene 2 meses que no usa el altar. Entonces ya de ahí la pastora se vio en la obligación de comunicarle a los líderes verdaderamente que eso estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque yo le di los nombres. Ella sabía que yo no conocía a su hija no estaba ahí. La otra joven con quien estaba sufriendo, ella trabaja en enfermería y ella no estaba tampoco en ese lugar. Entonces ella misma dijo, ¿cómo es posible que tú te sepas los nombres? También el nombre del hombre con quien la hija de ella estaba viviendo, y también el nombre de su hija, y cómo también era que iba a la casa. O sea que el Espíritu Santo, según la palabra, fue quien vino a deshacer las obras del enemigo. El Espíritu Santo saca el pecado a la luz. Wow, tremendo. Pastor, dentro del ministerio, porque eso es un ministerio, dentro del ministerio de interpretación, ¿no ha tenido usted lucha, batalla, personas que no creen en el llamado, en el ministerio de interpretación, personas que lo cuestionan? Pero el pastor nos va a dar detalle de las batallas y cosas muy pero muy fuertes que él va a revelar en la segunda parte de este video. Así que le pedimos a toda nuestra audiencia que esté atenta a la segunda parte del video de nuestro hermano pastor, que tiene un don escaseado en el pueblo de Dios, que es el don de interpretación de lengua. Vamos también a hablar acerca, para el próximo, su punto de vista, pastor, en cuanto a una noticia viral que está en las redes sociales, y es la lengua ñata. Todo eso lo vamos a tratar el próximo video. Pastor, gracias por que le siga bendiciendo, por tener este conversatorio con nuestra audiencia y con su servidor Jesús Mario Segura. Así que, hermanos, amigos, pendiente a la segunda parte de este testimonio. Gloria al Señor. Así que nos vemos en la próxima entrega. Dios le bendiga. Shalom. Adonai.